Hola a todos, aquí nuevamente en Aprendo en Casa. Esta oportunidad estamos con quinto de secundaria y hoy día trabajaremos lo que es experiencia número 7, actividad 8, cuyo título es Construimos un fitotoldo para el manejo y control de cultivos. Vamos a utilizar el GeoGebra para mostrar algunas formas de ver una perspectiva de este fitotoldo. Bien, comencemos. Como en toda actividad, siempre comenzamos con la parte del saludo y aquí vamos a mencionar sobre la importancia de implementar medidas de prevención frente a los efectos de la helada y el friaje. Bien, para ello entonces vamos a comenzar a ver con lo que nos presentan en esta oportunidad. Nos presentan acá esta figurita, se trata de un fitotoldo. Dice que es una construcción cuya estructura puede ser de fierro, madera u otro material. También puede ser la combinación entre esos materiales. Posee un techo cubierto por un plástico especial llamado agrofin. Eso cubre justamente ese fitotoldo. La cubierta dice que tiene esta construcción, deja pasar la luz del sol, calienta el suelo, las plantas y no deja salir el calor hacia el exterior, de modo que se crea en su interior un microclima, efecto invernadero, bastante apropiado para el cultivo. Adecuado para el cultivo, dice, de hortalizas, verduras y otros productos que en cualquier época del año no resistirían a los climas fríos y helados. Bien, pasemos a la siguiente página. Dice, en este sentido, los fitotoldos ayudan a proteger cultivos y su diversidad, así como aseguran el autoconsumo y nutrición de las familias. Bien, en esta página ahora me mencionan que, de acuerdo con esta información, los pobladores de una comunidad desean construir un fitotoldo que combina el uso de fierro y madera, tal como se muestra en la figura, para cultivar zapallo, espinaca, zanahoria, brócoli, lechuga y betarraga. Bien, aquí me hablan de 6, sí, 1, zapallo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 productos que van justamente a cultivar en este fitotoldo. Y esta es la figura que me están mencionando. Como ves, aquí te dan la forma del diseño y las longitudes. Mira, acá por ejemplo dice 16 metros y así hay varios datos, ¿no?, dispuestos dentro de la estructura del fitotoldo. Entonces me dan esa información. Ahora vamos a ver qué es lo que informan adicionalmente. Se sabe que la varilla de fierro galvanizado de 3 metros cuesta 28 soles, o sea, me dan los costos. Una varilla de 3 metros, 28 soles. 6 metros cuadrados de agrofin, que es con lo que cubren, cuesta 20 soles. Y el listón de madera de 2,5 metros, 2 metros y medio el listón de madera, dice que cuesta 10 soles. A partir de esta información y la imagen adjunta, que te me están dando ahí las dimensiones, responde las siguientes preguntas. Bien, me plantean dos preguntas. ¿Cuándo invertirá? Dice, ¿cuánto invertirá la comunidad para construir el fitotoldo? Quieren saber el dinero que van a invertir. ¿Cuál sería la mejor distribución de las parcelas para el cultivo y el manejo de hortalizas y verduras? Entonces, luego de construirlo, tengo que ver cómo hago la distribución en la parte interna, ¿no? Entonces, son dos preguntas que vamos a tener que resolver, pero lo vamos a hacer paso a paso. Así que comenzamos con la primera, siguiendo la secuencia de la actividad que se presenta. Para trabajar con la actividad, dice, podemos revisar los textos sobre superficie de un cilindro y los fitotoldos, relaciones métricas y el área de una superficie, que se encuentran en la zona de recursos para mi aprendizaje, donde allá dice información para calcular la superficie de un cilindro, el teorema de Pitágoras, el teorema de cuerdas y las áreas de superficies poligonales. Bien, para ello entonces vamos a hacer lo que nos están mencionando, ir al recurso y vamos a estudiar esta parte. Me hablan de los fitotoldos, relaciones métricas y área de una superficie. Bien, comenzamos viendo primero qué es el fitotoldo. Dice que es un área techada con plástico especial que deja pasar la luz solar, eso ya lo habíamos visto, así que vamos a pasar un poquito hacia adelante. Bueno, por acá, a ver, leemos la última parte. Nos dice, por ejemplo, la planificación de la producción al controlar temperatura y humedad también aceleran el crecimiento de los cultivos. O sea, aquí me dan justamente la importancia para qué es el uso del fitotoldo. Es cuestión ya que tú leas con tranquilidad y veas todos los beneficios que trae este tipo de construcción. Bien, pasamos a la siguiente hoja. Dice, finalmente, con la producción en fitotoldo se mejora la calidad de vida a través de la diversificación de los alimentos que consumen y el incremento de la economía, pues generan ingresos por la venta de hortalizas y plantas aromáticas. Dentro de los modelos podemos identificar los siguientes. Hay varios tipos de modelo. Por ejemplo, uno de ellos es tipo capilla, con techo a dos aguas, dice, con estructura de madera y cubierto con plástico agrícola. Mira, ¿cómo es eso? Esta es la forma, ¿ves? Tipo capilla, ¿no? Mire ese techo así medio triangular. Entonces tiene ese tipo de diseño. Otro fitotoldo es con techo curvo y pared adobe. Entonces hay otro fitotoldo que lo hacen así, ¿ves? Techo curvo y la pared es de adobe. Ese es otro modelo que emplea. Entonces hay diversos modelos que podemos ver. Ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras, ¿en qué consiste?
Primero es solo aplicable a triángulos rectángulos, o sea, triángulos donde uno de los ángulos es 90 grados. A eso me refiero triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa, dice, vamos a especificar eso. En los tres lados del triángulo, estos dos que comprenden y forman el ángulo de 90, que este rectangulito, este cuadradito chiquito que ves, eso significa ángulo 90 grados, perpendicularidad. Esos dos lados que forman justamente ese ángulo de 90, estos dos lados A y B, eso se les llama catetos. Y el que está al frente del ángulo de 90 se le conoce con el nombre de hipotenusa. Entonces Pitágoras descubrió lo siguiente. Dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, este valor c elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces es igual, dice aquí está b igual, y acá están los catetos elevados al cuadrado y se está sumando. Es la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que manifiesta Pitágoras. Ahora, esto lo vamos a emplear en la actividad porque vamos a tener figuras de este tipo en el cual hay uno de los lados de este triángulo que vamos a desconocer y este teorema lo va a poder solucionar. Por ejemplo, dice, si un terreno agrícola tiene la forma como se muestra en la figura, por ejemplo este de acá, una forma triangular, pero donde aquí especifica 90 grados, determina y dice la longitud del tercer lado. Esto dice que es 3 metros, 4 metros, me piden esta parte. Como este lado veo que está al frente del ángulo de 90, significa que este lado tiene un nombre. Le dije hace un momento. Se le llama hipotenusa. Ese es el nombre. Y este 3 y 4 serán los valores que tiene los catetos. Entonces decimos aquí, le ponemos una letrita, X le voy a poner. Y según Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado, o sea, X al cuadrado, es igual ¿a quién? A la suma de cuadrados de los catetos. O sea, sería igual a 3 al cuadrado más el 4 al cuadrado. Eso es lo que dice Pitágoras. ¿Ve? Ya relacioné esos lados mediante el teorema de Pitágoras. Ahora lo demás es cuestión de resolverlo. Inmediatamente dices tú 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, lo sumas da 25 y al despejar le sacas raíz cuadrada y obtenemos el valor de 5. Entonces esta hipotenusa vale 5. Y ahora es bueno que ya te acuerdas de este triángulo. Este es un triángulo pitagórico conocido. Es el triángulo pitagórico porque cumple el teorema de Pitágoras. Allí tiene triángulo rectángulo. Y los lados son siempre así. 3, 4, 5. ¿Ves? 3, 4 y la hipotenusa es 5. Ese es un triángulo que le llaman triángulo pitagórico. Acordarse porque estos valores son muy frecuentes dentro de los cálculos que uno realiza. Y si te acuerdas de este triángulo, es fácil saber qué valor va en uno de esos lados que él tiene. Es bastante rápido. Entonces no te olvides, triángulo rectángulo de 3, 4, 5. Acuérdate de eso. Bien, pasamos a ver ahora el teorema de las cuerdas. Bien, se refiere a lo siguiente. Tenemos una circunferencia en la cual en la parte interna se han unido dos de sus puntos y al unirse esos dos puntos forman lo que le llaman una cuerda. Por ejemplo, este segmento PQ es una cuerda de esta circunferencia. Aquí también el AB es una cuerda de la circunferencia. Es un segmento que está dentro de la circunferencia, limitado por sus puntos. Bien, esos dos cuerdas se cruzan. Al cruzarse determinan dos segmentos en cada una. Por ejemplo, en la cuerda PQ se determinó un segmento de medida M y el otro mide N. En el segmento AB se determina X, Y. Ahora, el teorema de las cuerdas, ¿qué dice? Dice que el producto de estos dos valores, los dos valores en el cual se ha dividido uno de los segmentos, M por N, debe ser igual al producto de los otros valores determinados en el otro segmento, o sea, X por Y. Eso es lo que dice el teorema de cuerdas. Así que si tú ves ahí dos cuerdas cruzadas, hay un puntito de intercepción que divide esas cuerdas en dos segmentos, como ves, ¿no? Dos medidas diferentes. Ahora, ¿qué haces? En una cuerda multiplicas esos valores de los segmentos y en la otra cuerda también haces lo mismo, X por Y. Y esas multiplicaciones deben resultar ser iguales. Por ejemplo, tenemos en este gráfico, hay dos cuerdas que se interceptan. Entonces vas a decir, a ver, necesito calcular este segmento X. Entonces puedo aplicar el teorema de las cuerdas. ¿Qué dice el teorema de cuerdas? Dice que el producto de los segmentos determinados por este punto de intersección, es decir, X y el 6, el producto de ellos, X por 6 o 6 por X, como quieras, debe ser igual al producto de los segmentos determinados en la otra cuerda, o sea, el 9 y el 4. 9 por 4. Ve, ahí lo he marcado para que sepas quiénes son los que se multiplican. Ahora sí, de acá despeja ya, esto es bastante sencillo, y te sale el valor de la letra X. ¿Ves? Un teorema de cuerdas bastante fácil, sencillo de utilizar. Bien, entonces ya tenemos esta parte teórica, pasemos al siguiente. Ahora nos hablan de área de superficies. Bien, las áreas de superficies dice que es remota
se remonta, dice, a la antigüedad, surgió como una necesidad de medir terrenos de cultivo, viviendas, entre otros. De toda la matemática ha sido así, ¿no? Ha nacido de acuerdo a las necesidades que se presentaban en la vida diaria. Acá, por ejemplo, hay un terreno o una región triangular, este es el triángulo, y lo que está dentro, la parte interna, esa es la superficie triangular. Por ejemplo, este de acá veo que tiene 4 lados, se le llama cuadrilátero, y lo que está dentro es superficie cuadrangular. Y así podemos tener diversas figuras. La medida de una superficie se expresa en unidades cuadradas, puede ser centímetros cuadrados, metros cuadrados. Por ejemplo, este triángulo dice 10 metros cuadrados, esa es la superficie que ella tiene. Entonces aquí vamos a decir área de la superficie triangular 10 metros cuadrados. Aquí tenemos este cuadrilátero porque tiene 4 lados y podemos decir que el área de una superficie cuadrangular es 25 metros cuadrados. Bueno, en este caso dice centímetros cuadrados, ahí hay que arreglarle en esta parte. Así estaba en la actividad hay que corregir. Bien, entonces ya tenemos qué es la forma que tiene y las áreas que puede representarse. Bien, además hablemos del perímetro y área de las siguientes figuras. Y aquí te plantean un cuadro en la actividad donde te dan una especie de resumen y las fórmulas correspondientes. Por ejemplo, para un triángulo, aquí te dan un triángulo cualquiera, este no es rectángulo, es un triángulo cualquiera. Y el perímetro se refiere a la suma de todos los lados, el contorno. Suma de todos los lados, perímetro. Acá también. Este es un cuadrado, la suma de todos los lados, como son iguales, sale 4a. En el rectángulo, la suma de todos los lados, sale este valor. Y en el círculo es el contorno, ya no hay lado acá, acá es el contorno. Y ese contorno está dado por ¿quién? Por 2pi multiplicado por el radio. Esa es la forma de calcular ahora el perímetro de este círculo. Ahora el siguiente, el área. El área de un triángulo va a ser simplemente base por altura sobre 2. Para eso tienes que saber la altura. En un cuadrado simplemente es el valor del lado al cuadrado, su lado al cuadrado. En un rectángulo es simplemente base por altura, o pueden decir también largo por ancho, depende de la circunstancia. Y el área para un círculo es pi radio al cuadrado, pi por su radio al cuadrado. Esas son las formulitas básicas que usted tiene que saber y recordar siempre para poder resolver o plantearlo en alguno de los problemas. Pasamos a la siguiente hoja, a ver, ahora nos dice, luego de la revisión de recurso, ya revisamos rápidamente todo, vamos a responder estas preguntas que están estructuradas para que yo poco a poco vaya avanzando según las preguntas que me hagan y concluya las dos preguntas principales, ¿no? Una de ellas era saber cuánto iba a costar la fabricación de este fitotoldo. Y otra era cómo distribuir la parcela, ¿no? Para los cultivos. Entonces vamos a ir contestando eso de acuerdo a estas preguntas parciales que nos van a hacer. Entonces empezamos con el numeral 1 que dice, ¿cuál es la importancia del fitotoldo para el manejo de los cultivos y afrontar la helada u otro fenómeno climatológico? Eso lo puedes sacar justamente del texto donde dice ¿qué es un fitotoldo? Ahí te mencionan todos esos detalles. Yo acá lo he transcrito rápidamente y dice, la importancia de los fitotoldos radica en mantener temperaturas adecuadas para la producción de hortalizas o verduras durante todo el año en regiones que presentan condiciones extremas, facilitando la planificación de la producción al controlar la temperatura y la humedad. Es cierto, pues hay lugares donde la temperatura es muy agresiva y ciertos cultivos no pueden soportar esa temperatura y mueren, se pierde ese cultivo. Entonces, para que no suceda eso, el fitotoldo justamente aísla ese tipo de cultivos, ¿no? En ciertos lugares, terrenos en el cual se prepara y puede mantener a temperaturas adecuadas, ¿no? Y el cultivo puede darse. Y eso también facilita y mejora mucho y ayuda también a la economía familiar. Bien, numeral 2. Dice, ¿de qué manera aporta esta construcción en el bienestar de las familias? Justo estaba mencionando eso y eso también está en el texto. Los fitotoldos mejoran la calidad de vida de las familias a través de la diversificación de los alimentos que consumen y el incremento de la economía, pues generan ingresos por la venta de hortalizas y plantas aromáticas. Efectivamente, pues en un sitio donde no crece o es difícil poder cultivar algún tipo de hortaliza o planta aromática, que tú lo logres habiendo construido un fitotoldo, tienes justamente la generación de ingresos, ¿no? Puedes vender esos productos que en un momento en esa región no se da con mayor facilidad, ¿no? Por justamente los climas extremos que tiene. Entonces es una gran ayuda en la economía, ¿no? Y también en la diversificación de alimentos. Bien, vamos ahora al siguiente. Dice, ahora iniciamos con la visualización y el reconocimiento de las formas que tiene la estructura del fitotoldo. Luego respondemos lo siguiente. Primera pregunta, dice,
¿Qué formas geométricas tiene la estructura? ¿Cómo se denominan? Describe sus características. Bien, entonces tenemos que ver el fitotoldo para ver qué figuras geométricas hay ahí. Aquí está nuestro fitotoldo. ¿Qué puedo observar? Mira, acá yo veo esta parte, parece una puerta rectangular, rectángulos. Mira esta parte, esta esquina. Este tiene 3 lados, es un triángulo. Y así puedo observar bastantes cosas. Acá ya lo he redactado. Observamos que la superficie lateral corresponde a un semicilindro. Mira, toda esta curva, ¿no?, que está forrada, es la mitad de un cilindro. Debería continuar por abajo, pero ya no. Es la mitad de un cilindro. Por eso se ha puesto semicilindro. Formado por semicircunferencias de fierro galvanizado. ¿Ve? Estas líneas que ves acá encima son semicircunferencias de fierro que están ahí. Dice, al frente y la parte posterior, o sea, delante y atrás, son lo mismo. Dice, son semicírculos, ¿cierto? Todo esto es un semicírculo, es una figura que veo. Contiene rectángulos, ¿cierto? Acá hay rectángulos. Y triángulos rectángulos, el que te mostré por acá, en esta esquinita. Aquí también hay otro, mira. ¿Ve? Aquí también hay otro. Entonces sí es cierto. Formado, dice, por listones de madera. Estamos describiendo cómo está. La base, el terreno, tiene forma rectangular. La base es esta. Este sería la base. Es un rectángulo lo que está en el terreno. ¿Ve? Esa es la forma rectangular del terreno. Entonces ya hemos dicho qué formas geométricas tiene, hemos llamado los nombres, ¿no? Rectángulos, triángulos, semicilindro, etcétera, etcétera. Y también he descrito sus características, ¿no? La forma que tiene, etcétera, etcétera. Entonces ya podemos pasar a ver el numeral siguiente, numeral 2. Dice, si nos ubicamos al frente de la estructura, ¿qué figuras podemos observar en la parte anterior y posterior? Represéntalas desde la parte superior. Ahora dice desde la parte superior, ¿qué figura observamos? Representamos también el desarrollo plano del fitotoldo considerando sus medidas. ¿Cómo emplearíamos la representación que has realizado para hallar superficies de la parte cilíndrica? Entonces quiere las vistas, ¿no? ¿Cómo sería si yo lo veo, como dice acá, al frente de la estructura? Nos ubicamos y miramos qué figura se observará. ¿Y qué sucedería si nos colocamos sobre ello? ¿Qué figura observaremos? Entonces para eso acá te traigo un pequeño video de lo que es este fitotoldo hecho en GeoGebra, para que ahí puedas observar el giro y puedas tú posicionarte como menciona esta pregunta. Entonces vamos a ver. Bien, estamos en GeoGebra, aquí hemos presentado el fitotoldo, hemos construido una ecuación y un deslizador para controlar el tamaño del fitotoldo. Bien, lo que queremos acá es mostrarle claramente cómo sería la forma o qué tipo de figura se observa dependiendo de la vista que yo tenga. Entonces para ello vamos a hacer girar este fitotoldo y presionamos este botoncito, el cual me da aquí la opción de vista frontal. Entonces yo voy a elegir una flechita en el cual me va a indicar de qué lugar quiero observarlo. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, aquí vamos a empezar viéndolo de la parte superior. De la parte superior presionamos acá y mira, nos va a mostrar la parte superior y fíjate la figura que se observa. Se observa acá un rectángulo. Entonces, visto de la parte superior del fitotoldo, se observa una figura geométrica que es un rectángulo. Ahora, ¿cómo sería si, por ejemplo, lo vemos de este lado? A ver, vamos a verlo de esta parte. Bien, vamos a verlo entonces su vista frontal. Entonces, mira, gira y mira la figura que ahora nos genera. Vemos que aquí sale una semicircunferencia. Entonces, ahora la vista frontal va a ser una semicircunferencia. Y la vista que fue de la parte superior fue un rectángulo. Entonces, no te olvides, esto es una semicircunferencia. Y de la parte de arriba, cuando lo observes, un rectángulo que lo volvemos a repetir, mira. Ahí está, mira, ¿ves? Se ve un rectángulo de la parte superior. Y de la vista frontal recuerda que se va a ver una semicircunferencia. Esas son las vistas que podemos observar. Y para ello, como has visto, solo depende de el giro, ¿no? Posicionarte en el sólido para observarlo. Regresamos ya a su forma tridimensional. Ahí está. Ese es el fitotoldo. Bien, regresamos a la actividad entonces. Bien, retomamos la actividad y entonces podemos decir, desde la parte anterior y posterior, o sea, adelante y atrás, se observa un semicírculo. Ahora usted, profe, pero usted dijo ahí en el video que era una semicircunferencia. Cierto, la delimitación, o sea, el contorno es una semicircunferencia, pero como este fitotoldo está cubierto, ¿no?, con ese material que le llaman agrofilm, entonces todo eso ya está cubierto, cerrado, es una superficie, por lo tanto ya no se dice semicircunferencia, sino sería más preciso semicírculo. Y desde la parte superior hemos observado también, es un rectángulo, ¿no? Como se muestra el GeoGebra, ¿ve? Ahí hemos observado y podemos ver cómo gira y podemos posicionarnos en cualquier lugar y ver lo que nos están solicitando.
Ahora me pedían que lo dibuje, ¿no? Me decía que se ve, pero ahora dice que lo dibuje también. Entonces lo dibujamos. Esto sería lo que se ve de frente, ¿no? Está en la parte de delante y también en la parte posterior. Entonces podemos decir se ve la parte anterior o posterior. Esa es la vista de esa parte. Ahora, cuando lo veías de arriba era un rectángulo, ¿no? Ahí está, esa es la vista de la parte superior. Lo he dibujado las vistas. Bien, aparte de ver las vistas, ahora también me piden algo. Dice, representa el desarrollo plano del fitotoldo. Ahora usted irá considerando sus medidas. ¿A qué se refiere eso? El desarrollo plano se refiere simplemente a que tú, es como decirte, le saques toda la cubierta, ¿no? Entonces, toda la cubierta y ese plástico que tienes, te cuenta que lo cortas y lo expandes, lo extiendes. Entonces, ahí vas a encontrar el desarrollo de este llamado fitotoldo. Entonces, sería así, mira. Aquí está el fitotoldo, ¿no? Tiene este anchito, aquí le vamos a poner, mira, esto es visto de arriba, así lo veo de arriba. Ahora, aquí esta parte, mira, aquí esta parte te cuenta que voy a cortarlo acá y lo voy a levantar, mira, lo voy a levantar y sale así. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Esa es la tapa o la parte delantera que estaba. Ahora, en la parte de atrás igualito lo levantamos. Ahora, usted dirá, ¿y este es el techo? No, no, esto está curvo así, curvo. Esto esta parte superior, pero en curva. Entonces lo que voy a hacer es achatarlo acá. Imagínate que aquí lo aplastamos para que esto se extienda. Entonces se va a extender. Mira cómo se extiende. Mira, mira. ¿Ves? Se extendió cuando lo he, en este caso, presionado. Se ha extendido. Ahí está. Ahora, si todo esto ya es plano, cuando tú le das una curvatura va a generar esta parte del cilindro. Este ya es plano. Esto se le llama desarrollo plano del fitotoldo. Entonces ya tenemos el desarrollo y nos indican si podemos con esto hallar la superficie o al menos indicarla, ¿no? Entonces yo puedo decir, esta parte de acá era un semicírculo, tiene un radio, vamos a llamarle R, que lo conocemos según las medidas, pero todavía no quiero ir a esa parte. También esto tiene una longitud, esta longitud para este cilindro sería llamada altura, ¿no? Entonces voy a poner así como un H. Tú sabes de que esta línea que está aquí sería la longitud de la semicircunferencia, ¿no? Porque es la mitad. De una circunferencia completa es 2πr, pero como esta es la mitad, porque esto de acá tiene que justamente rodear el contorno de la semicircunferencia, entonces esta longitud sería solamente πr, la mitad de la longitud total. De una circunferencia es 2πr. De la mitad será pi por r. Bien, ya tenemos eso. Aquí podemos sacar ahora sí. Esto está compuesto de tres áreas. Área 1, este rectángulo. Área 2, este semicírculo. Y área 3, este otro semicírculo. Entonces decimos el área total está dado por la suma de las tres áreas. El área número 1 es un rectángulo. Sería simplemente el producto. Pi r por h. Es decir, base por altura, largo por ancho, como quieras llamar. Ahí está. Y ahora el área 2 y el área 3, como son la mitad de un círculo, se supone que si este pedazo lo junto con este otro va a complementar y generará un círculo completo. Entonces esta área con la otra sumada genera el área de un círculo y eso, según lo que hemos visto en la parte teórica hace un momento, era pi radio al cuadrado. Este será la fórmula del área que representa, ¿no?, a este fitotoldo. Toda su superficie total está dado por esta fórmula. Ya después vamos a ver cuánto es el radio, la altura y todos los detalles según las medidas que me dan. Bien, con eso ya cumplimos entonces la pregunta que establecían acá. Pasamos a la siguiente. Ahora dice, analizamos y reconocemos las propiedades de figuras identificadas, sus características y condiciones que deben cumplir para estimar las medidas de algunos elementos geométricos y la superficie que componen la estructura. Para ello, respondemos las siguientes preguntas. ¿Ve? Aquí me van a hacer preguntas justo para llegar a la pregunta clave que han hecho al inicio. Primero, dice, ¿qué forma tiene el terreno de cultivo? Entonces hay que ver el fitotoldo para poder responder esto. Luego dice cuánto mide el área del terreno. Entonces aquí vamos a presentarle, este era el fitotoldo. Queremos saber la forma del terreno de cultivo. El terreno es esta base, entonces veo que esta base es un rectángulo. Entonces vamos a rodearlo. Decimos lo siguiente, el terreno de cultivo tiene forma rectangular. ¿Ve qué fácil? Ya terminó la primera. Ahora dice, ¿cuánto mide el área del terreno? Bien, como es un rectángulo, para hallar el área del terreno necesito largo y ancho. Entonces me tengo que fijar y veo acá, todo esto sería el largo, cuyo valor, mira, te lo dan 16 metros. El ancho sería todo esto, aquí voy anotando largo. El ancho sería esta parte, cuyo valor acá también lo dice, 10 metros, lo anotamos.
Entonces ya puedo calcular el área. El área, en este caso, de este terreno sería largo por ancho, 16 por 10, 160, y no te olvides, es metro por metro cuadrado. Así se indica la unidad del área, como unidad al cuadrado. Para este caso, metro cuadrado. Bien, ya terminamos entonces de responder la pregunta número 1. Pasamos a ver ahora el numeral 2. Numeral 2, pero antes de eso redactamos correctamente. El área del terreno es de 160 metros cuadrados. Esa fue la redacción de lo que obtuve. Ahora sí, pasamos al numeral 2. Aquí está el numeral 2. Dice, como calculamos la longitud de los arcos, ¿cómo calculamos, dice, la longitud de los arcos o circunferencias? Estos arquitos, ¿quiere saber cómo calculamos su longitud? Piden cuánto mide uno de ellos, quiere saber cuánto mide. ¿Cuántos de ellos hay en la estructura? 3 preguntas. Y sabiendo el precio de los fierros, ¿a cuánto asciende la inversión? ¿O quiere saber entonces cómo calcularlo? ¿Cuánto mide? ¿Cuántos de ellos hay? ¿Y cuánto va a costar todo? Bien, saquemos la cuenta. A ver, comenzamos. Primero, los arcos son semicircunferencias. Para calcular la longitud de ellos se necesita el radio. Así que, ¿cómo vamos a calcular la longitud de estos arcos? Como son semicircunferencias, voy a calcular, pero primero necesito conocer el radio. A partir de él sale con una fórmula. Entonces vamos a calcular. Vemos que el diámetro es el ancho del terreno. Todo este es el diámetro, mira. Todo este es el diámetro. Entonces, si el diámetro es todo eso, yo sé, hace un momento he visto que eso mide 10. Entonces, el diámetro es 10. Si el diámetro mide 10, tú recuerda, ya cálculos que hemos hecho antes, diámetro 10, entonces el radio siempre es la mitad de ese valor. O sea, la mitad de 10 sería 5. Eso es lo que puedo especificar. Entonces, ya conocido ese radio, calculamos la longitud del arco. Entonces vamos a tomar uno de los arcos. Este arco, a ver. Ese arco, profesor, no vi bien. A ver, acá lo repetimos nuevamente. Repetimos ese arco, mira, acá está. Ahí está el arquito, ¿ves? Ese arco voy a calcularlo. Para ello, como le dije, necesito el radio, y el radio ya sé que vale 5 y lo vamos a observar. Mira, acá está el centro, trazo por acá una longitud, ahí está, ese es el radio. Como todo era 10, esta es la mitad, 5. Ahí está, 5 metros. Ahora sí, calculemos. ¿Cuánto mide este arco? Es longitud de la semicircunferencia. La circunferencia es 2πr. Semicircunferencia es la mitad, o sea, pi por r. Longitud pi por r. Ahora sí, calculemos. Pi es 3.14 y r vale 5. Entonces multiplico y me sale 15,70. Como es longitud en metros. Esa sería la longitud de este arco rojo. Ya está la primera o la segunda respuesta. ¿Cuánto mide uno de ellos? Ya lo tengo. Luego decía cuántos de estos hay en la estructura. Contamos. Este fue el primer arco. Mira, acá hay otro arco. 2. A ver, mira, acá hay otro. Por si acaso uno más, mira. Y acá hay uno último. Ahí están todos los arcos. Me piden decir cuántos son. Ya, pues tú mismo eres contando. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, entonces contestamos acá. La estructura tiene 5 arcos. Siguiente pregunta, dice, sabiendo el precio de los fierros, ¿a cuánto asciende la inversión para poder comprarlos? ¿Quieres saber cuánto va a costar todo esto? Pero primero necesito saber los 5 arcos. El que he calculado su longitud es de un arco, entonces necesito de 5. Entonces la longitud total de los 5 arcos sería, si esto es de un arco, para 5 arcos es multiplicarlo. 5 por 15,70. Eso nos da 78,5 metros. 78 metros y medio necesito comprar para hacer esos 5 arcos que ves ahí de colores. Ahora, ¿cuánto sale? Para eso debemos recordar que al inicio nos daban justamente los precios de los fierros, madera, de la parte con que cubro, que es el agrofil, todo eso me daban como datos los valores. Entonces voy a citar el valor, pero solamente del fierro galvanizado era, si no me equivoco. Entonces citamos y acá está lo que me decía. Me decían que 3 metros cuesta 28 soles. 3 metros de fierro galvanizado, 28 soles. Entonces, si 3 metros cuestan 28, yo puedo saber cuánto cuesta un metro. ¿Cómo? Simplemente dices tú, si 3 cuesta 28, uno solo costará la división de esos números, o sea, 28 entre 3. Este 28 entre 3 es el valor de un metro nada más. Entonces ya tengo el precio de un metro, 28 tercios de sol. Ese es el precio de un metro. Ahora queremos saber cuánto sale con 78,5 metros. Entonces lo único que se hace es multiplicarlo.
multiplicamos. Por lo tanto, la inversión sería 78,5 por el precio de 1 metro, 28 tercios. Ahora sí, efectúa esto con la calculadora, porque ya es un poquito pesado hacerlo manualmente, entonces sacamos nuestra calculadora aquí, llamamos la calculadora para poder efectuar el proceso rápidamente. Sería entonces acá 78,5 multiplicamos por 28 y luego se divide entre 3. Efectuamos, nos sale esta fracción y con este botoncito el decimal. 732, redondeando 67. Entonces sería 732,67 soles. Esto lo he puesto de amarillo porque es la inversión en los arcos de fierro galvanizado. Bien, terminamos entonces la pregunta número 2. Vamos por la tercera. Observamos que parte de la estructura del fitotoldo es de madera, cierto, está combinado, ¿no? Ya hicimos lo de fierro, ahora dice lo de madera. ¿Qué figuras geométricas están conformadas por madera? Quiere que diga las figuras, menciónalas, la vamos a decir ahorita. ¿Qué estrategia podemos utilizar para estimar la longitud total de madera? Luego quieren saber cuánto mide y cuánto va a ser la inversión, parecido a la anterior. Bien, comencemos a contestar cada una de las preguntas. Primero nos dicen, las figuras geométricas. Ya podemos observar figuras como rectángulos y triángulos, rectángulos isósceles. He sido más preciso acá. Acá están los rectángulos, mira. Acá estoy describiendo con la flechita. Rectángulos. Ve, también hay triángulos. Mira, acá está triángulos. Triángulos, rectángulos, porque esta partecita es 90 grados acá, 90 grados. Entonces son triángulos, rectángulos. Usted dirá, ¿isósceles? ¿De dónde salió eso? Es que si hay un triángulo rectángulo cuyo ángulo interior es 45 grados, este de acá también es 45. Y un triángulo de 45, 45 es isósceles, teoría de triángulos. Entonces he especificado acá el tipo de figura. Así que primera pregunta ya está terminada. Ahora dice, menciónalas, ya la mencioné. Estrategia para utilizar y estimar la longitud, lo redactamos. Para estimar la longitud se determinarán los listones. Voy a determinar los listones, pero ordenadamente. Voy a comenzar con los verticales y horizontales. O sea, estos, mira, los verticales y los horizontales. ¿De acuerdo? Acá también hay horizontales. ¿Ve? Eso es lo que voy a determinar. ¿De acuerdo? Como también los listones pequeños, pero de refuerzo. ¿Esos listones cuáles son? Hay unos listones de madera aquí, mira, inclinados. Estos son inclinados como para sujetar a los listones que están en forma vertical. Esto de acá lo sujeta, es de refuerzo para que no pueda irse a un lado los demás. Entonces esto es refuerzo, mira, acá hay varios. Acá también hay otros, ¿ves? Esos son los que he llamado listones de refuerzo, son pequeños. Entonces voy a determinar horizontales, verticales y luego me concentro en los que están inclinados, que son los de refuerzo. Bien, ya está respondida esa pregunta. Ahora dice, ¿cuánto mide? Vamos a calcular. Bien, para ello voy a hacerlo por partes. Primero vamos a analizar la parte anterior, esta, la que está delante de nosotros, que sería igualita a la parte posterior. Los dos son iguales. Así que voy a comenzar con esta. Aquí está la figura. Por eso los listones recién voy a colocar, voy a ir armando todo para que veas poco a poco y a colores para que puedas distinguir todos los listones. Así que vamos a comenzar a llevar, a ver. Primer listón que veo, toda esta parte, todo lo que está aquí voy a observarlo. Veo aquí, por ejemplo, este listón que está aquí en forma horizontal, encima del terreno. Entonces sería esta parte. Lo transcribo acá. Su longitud, 10 metros, voy colocando acá 10 metros. ¿Ve? Voy anotando todo para sacar los valores, cuánto mide todo, porque eso quiero, la medida de toda la madera. Bien, ahora seguimos, a ver, ¿qué más? Otro listón que veo, este que está aquí, mira. Está en el centro de todo. Como esta es una semicircunferencia, se supone que esta longitud es la misma que esta parte. O sea, ese radio, ¿no? Es como si fuera este pequeño segmento, comienza a girar y genera todo el arco, ¿no? Entonces, sí, esto de acá va a ser el radio. Aquí lo trazo por si acaso. Ahí está, el de azul. Ese listón de azul. Ese sería el radio. Su valor es conocido. Sería 5. ¿Por qué, profesor? Hace rato hicimos eso. Y aparte, recuerda, ¿no? Si el diámetro es 10, el radio es la mitad, 5. Ahí está, este listón ya conocido, el rojo también. Bien, seguimos con otros listones. Por ejemplo, ahora este listón vertical. Aquí hay otro listón vertical. Entonces hay que dibujarlo. ¿Dónde lo dibujo? Yo veo que aquí, mira, de este puntito que es la esquinita hasta el listón amarillo, aquí me indican 2 metros. Lo mismo por acá. 2 metros y ahí colocan el listón amarillo.
Entonces de acá voy a medir 2 metros y ahí coloco el listón. Aquí también mido 2 metros y colocamos el listón. Ya están los dos listones amarillos. ¿Ve? He hecho la medida para poder colocarlos. Ahora, sobre esos dos listones amarillos que están en forma vertical, hay otro listón acá, mira. Lo voy a trazar, mira. Ese de ahí le he puesto moradito. Entonces acá hay otro listón aquí arriba, entre los dos amarillos. Ese es el otro listón. Bien, hasta ahí hemos completado varios. Ya, esos son los horizontales y verticales. Profesor, falta esta. No, esos son los de refuerzo inclinados. Ese para después, después. Me voy a concentrar en estos primero. A ver, el listón rojo ya lo tengo. El azul también lo tengo. La pregunta es, ¿cuánto vale el amarillo? No lo sé. ¿Cuánto vale el morado? Tampoco lo sé. Entonces vamos a averiguar. Primer detalle. Como todo esto es el radio, si esta parte mide 2, entonces esta otra mide 3, pues. 3 más 2, 5 de radio. ¿Ve? Y por acá también. 2, este sería 3. 3 más 2, 5. Y mira, 5, 8, 10. Toda la línea de rojo. ¿Ve? Cumple. Entonces tengo estos dos pedazos, 3, 3. Entonces el morado es justo todo ello. Mira, esto vale 3 y este otro ladito vale 3. 3 y 3, el morado valdría 6. ¿Ve? Ya encontré el moradito. Ahora me falta, a ver, ya tengo el morado, el azul, el rojo, falta el amarillo. Ahora el amarillo, ya depende, ¿no? La forma de calcular esos segmentos va a depender ya también de la ocurrencia que usted tenga, ¿no? Y la visión que pueda tener en el problema. Por ejemplo, una manera puede ser completando este semicírculo, convirtiendo en un círculo completo y tratando de aplicar, por ejemplo, el teorema de cuerdas, que es una alternativa. Pero para ello tendría que agrandar mi dibujo, alucinar otras cosas. Y a lo que yo voy a hacer es una pequeña construcción de una línea nada más. Y te va a sacar ese valor del segmento amarillo. Y aplicamos la teoría que nos han enseñado. O sea, no voy a inventar nada nuevo, sino que voy a completar algo que nos conviene. ¿Qué voy a hacer? Mira, voy a trazar una línea desde este punto que es el centro de este círculo, desde este semicírculo, y voy a unirlo con este puntito, el extremo final del segmento amarillo. ¿Ven? Esta línea. Como esta línea que he unido del centro al punto de este círculo, entonces significa que eso es el radio. El radio vale 5, así que le pongo ahí 5. 5, mira, ¿ve? Ahora usted dirá, ¿y eso qué facilita? Nos facilita porque aquí forma un triángulo, mira. Acá hay un triángulo. Tienes que ver solo este triángulo. Lo voy a pintar, mira. Ese triángulo. Ya, ese triángulo lo voy a poner acá afuera. Ahí está el triángulo. Aquí el listón está en forma perpendicular, así que aquí es 90. 90 le voy a poner ahorita. Esta longitud mide 3. Este sería su hipotenusa, mide 5. Y acá, repito, es 90 grados. Tengo un triángulo rectángulo, cuyo lado o cateto es 3, hipotenusa 5. Me falta este cateto, que justo sería la longitud del segmento amarillo. ¿Cómo calculamos ese cateto? Bueno, aplicando Pitágoras. Entonces aplicamos Pitágoras y le llamamos un valor A para poder hallar. Decimos, la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual a la suma de cuadrados de los catetos. Y ahora hay que resolver. Esto es 25, aquí sale 9. El 9 pasa a restar, quedaría 16 y al despejar sale 4. Entonces este valor A es 4. Esto vale 4. ¿Ves? 4 unidades. Ya tengo el segmento amarillo. Qué fácil, qué sencillo. Y por si acaso, si tú te recuerdas el triángulo que hicimos en el teorema de Pitágoras en la parte teórica, yo te dije que había un triángulo pitagórico. Y justo era el ejemplo que se utilizó ahí. Y ese triángulo pitagórico te dije que lo recuerdes porque es muy frecuente su uso. Es el de catetos. 3, 4, hipotenusa 5. O sea, sus lados son 3, 4, 5. Y justo es él. 3, 5. Entonces el otro era 4. ¿Ve? No quedaba otra, mira. 3, 4, 5. ¿Ve? 3, 5, 4. O 4, 3, 5. Como quieras, pero los tres números presentes. El 3, el 4 y el 5. Si tú te das cuenta de eso, tú observabas que tenías el 3, tenías el 5, entonces el otro obligatoriamente iba a ser 4. Y no hacías ninguna operación. Pero hay que conocer el triángulo para poder saber eso. Bien conocido eso, ahora sí borramos esta parte, porque ya lo utilizamos. Si este segmento vale 4, entonces este de aquí también vale 4, ese listón. Ya está. Ahora sí, ya tengo todos los listones de colores. Toditos son conocidos. Bien, usted dirá, ¿y ahora qué falta? Ahora nos concentramos en el listón verde. Acá, le voy a poner de verde. Los de refuerzo. Este de aquí faltaba. Profesor, por acá hay otro. Cierto, aquí hay otro más. Son 2.
dos que están en esta cara. Entonces lo pongo aquí, el listón lo trazamos, ahí está, y el otro listón por acá. Esos verdes me faltan ahora. ¿Qué hacemos? A ver, acá hay un dato. Dice ángulo 45. Aquí es 45. Ya lo pongo, mira, 45 grados. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente, mira. Ese triángulo, aquí está, ¿ven? Ese triangulito. Este es el que quiero calcular, el verde. Ese triangulito lo voy a dibujar acá. Ahí está. A ver, datos. Ángulo 90, porque acá es perpendicular. Este valor es 2. El angulito de arriba es 45. ¿Ve? He sacado los valores. Ahora, si aquí es 45, tú sabes que en el triángulo de 90 grados, este tiene que ser 45. Es 45, 45, 90. Triángulo famoso. Este es triángulo pitagórico y aparte notable. Bien, tenemos esto. Como estos ángulos son 45 y 45, entonces si este es 2, este cateto también vale lo mismo. Es triángulo, rectángulo, isósceles. 2. Ahora, si tú te acuerdas de este triángulo de 45, ese es teórico. Cuando tienes los valores de los catetos, la hipotenusa, ¿sabes cuánto vale? El valor del cateto multiplicada por raíz de 2. Así que si esto es 2, este es 2, este vale 2 raíz de 2. Profesor, y si quiero demostrar, puedes aplicar Pitágoras y demuestras que este es el resultado de la hipotenusa. Pero no es necesario. Este es un triángulo notable, conocidísimo. Entonces, este valor de la longitud del segmento verde es 2 raíz de 2. Entonces, este segmento verde de acá también es 2 raíz de 2. Ahí está. Bien, ya tengo todos los segmentos. Entonces, ya he podido lograr las medidas de cada uno. Entonces, ahora me pedían cuánto mide. Todavía vamos a calcular más. Y recuerda que en la parte posterior hay otro igualito, que ya no lo voy a hacer. Simplemente es lo mismo que él. Es duplicarlo. Bien, entonces ya tenemos eso, vamos a la hoja siguiente y acá están ya los valores encontrados, ¿ve? He dejado todo lo que conozco. Bien, vamos ahora sí sumar todo esto para terminar con la parte frontal, con la parte anterior y la parte posterior de una vez. Entonces decimos lo siguiente. Ahora sumamos todas las longitudes determinadas y la multiplicamos por 2. ¿Por qué por 2? Es que hay una anterior y una posterior igualita, así que todo lo que salga acá lo multiplico por 2 para que repita el valor de la parte posterior. Porque la parte posterior es idéntica, ¿ve? Ese es el fundamento. Este resultado lo voy a denominar así, LAP, anterior y posterior. Longitud de la parte anterior y posterior. Ya comenzamos. Longitud va a ser igual 2 veces. 2 veces, ahí está, multiplico por 2. Y ahora sumo todos los valores. Mira que todo esto es sí, a ver, vamos a ver. Primero, el 10. El 10 es la barrita de rojo. Ahí está, por si acaso le pongo para que lo identifiques, ¿ve? El rojito, 10. Profesor, ¿el 5 quién es? A ver, míralo, míralo. ¿Quién es el 5? Ah, ese es la barrita azul. La barrita azul, ahí está el listón azul. El 6 es el listón morado. Profesor, ¿y aquí 2 por 4 por qué? Es que el 4 es el listón amarillo. ¿Pero cuántos amarillos hay? 2. Entonces sería 4 por 2, porque son 2 listones amarillos. Y el otro es el verde. El 2 raíz de 2 es la longitud del listón verde, pero multiplicado por 2 porque son 2 listones de ese tipo. Ahí está la suma de todos los listones por 2. Esa sería la parte anterior y la parte posterior. Ya están estos dos lados. Adelante y atrás, ya están hechos. Entonces ya es sumarlo y te sale este resultado. Ya eso solamente es efectuar. Bien, ya tengo esa parte. Ahora me faltan los lados. La parte lateral acá, a los lados. A este lado y en la parte del otro. Entonces vamos a poner ahora la parte lateral de los... ¿Qué es lo que sucede? Dice la parte lateral. Tiene 2 listones horizontales. Usted diga, ¿dónde está? Mira, voy a marcarlo. Uno, que es esto en la base, está encima del terreno. Y el otro es acá, mira, acá. Aquí hay una maderita. Ahí hay una madera que está sujetando, ¿no? Porque si no, esto va a ser un poco inestable. Entonces hay una madera. Y mira, acá también hay, mira, acá se ve mejor, mira. Mira esta línea, ¿ve? Ese es un listón que está ahí de extremo a extremo. Y hay otro listón en el piso. ¿Ves? Son 2 que hay ahí. Aquí también hay 2. Entonces acá en este lado, en esta parte lateral, veo 2 listones horizontales. ¿Cuánto mide? 16. ¿Profesor, dónde salió eso? Acá está, mira. 16 dice. Yo simplemente le he aclarado, 16. Y este otro es igualito que él, sino que está más arriba, así que él también vale 16. Ahora, ¿qué más hay? Hay un listón inclinado de refuerzo. Ah, ese es el mismo que acá, mira, tiene las mismas características. A 2 metros, 45 grados, es la misma forma de los que están aquí. Así que su valor ya lo tengo. Y de la misma manera que hay otro listón, también del mismo color, verde, mira. Ese también es el mismo.
Entonces, en esta parte hay 2 celestes y 2 verdes. Necesitamos saber cuánto suman. Y también multiplicaré por 2 porque en la parte de atrás, allá, al otro lado, en la otra parte lateral, hay lo mismo. Entonces sería así. 2 raíz de 2, este también vale 2 raíz de 2. 16, 16. Ya está, comenzamos. Longitud, le he puesto lat de lateral. Sería 2 veces, porque es acá adelante y el otro que está al otro, en la parte posterior, sería 16 por 2, porque son 2 listones horizontales. 16 por 2. Más 2 listones verdes. 2 por 2 raíz de 2. Ya está planteada la expresión, ahora multiplico y determino. Esta es la longitud lateral y esta es la longitud frontal, ¿no? Frontal y la parte de atrás. O sea, este es adelante y atrás y este es a los 2 costados. Ya tenemos entonces las longitudes calculadas. Ahora vamos a continuar con lo que piden. Piden toda la medida, así que yo lo he hecho por partes. Ahora vamos a terminar de liquidar esto. Bien, decimos lo siguiente. La medida, hemos sacado que la longitud de adelante y atrás nos había salido este valor. Hace un ratito lo hicimos. Y las longitudes de madera que hemos empleado en las partes laterales, aquí, a los lados, los 2 lados, eso nos salió este valor. Ahora queremos la longitud total, ya no hay más madera, ya está medido todos, así que la longitud total es la suma. Finalmente sumamos todas las longitudes obtenidas, así que a sumar. La longitud de adelante y la parte posterior lo voy a sumar con las longitudes de la parte lateral, de los 2 laditos. Entonces me sale así, 58 más 64, 122, 8 raíz de 2 más 8 raíz de 2, 16 raíz de 2. Pero así no lo voy a pedir, pues, ¿no? Cuando vaya a comprar no voy a pedir, dame 16 raíz de 2 metros, no te voy a entender nada. Entonces vamos a calcular esto, cuánto sale. Para ello, entonces vamos a ver con la calculadora, llamamos, ahí está mi calculadora, inmediatamente aparece, y comenzamos a poner los valores, 122 más 16 multiplicada por la raíz cuadrada del número 2. ¿Cuánto saldrá? A ver, veamos el igual. Y nos sale 144, redondeando 63. Entonces nos sale 144,63 metros. Esto es la longitud que tiene toda la madera empleada aquí. Bien, como ya tengo la longitud de la madera, ahora nos toca saber a cuánto asciende la inversión. Entonces debemos de recordar la parte inicial donde nos daban los precios. En los precios decía que el listón de madera de 2 metros 5, 2 metros y medio, dice que cuesta 10 soles. Entonces tú vas a decir, si 2 metros o 2,5 metros cuesta 10 soles, la pregunta es, ¿y cuánto costará un metro? Para ello simplemente divido 10 entre 2,5. ¿Ve? Esa es la división. Entonces divido y ese es el valor de un metro de madera. Pero yo quiero 144,63 metros. Entonces, ¿qué haría? Multiplicar la longitud que yo quiero por el valor que tiene el metro. Entonces vamos a multiplicar y la inversión sería 144,63 por el precio de un metro, que es 10 sobre 2,5. Y nuevamente recurrimos a nuestra calculadora y colocamos los valores. 144,63 multiplico por 10 y eso lo divido entre 2,5 y nos da como respuesta el valor de 578,52. Entonces planteamos acá 578,52 soles. Esa es la inversión que necesita en madera. Entonces ya hemos calculado inversión en fierro galvanizado, inversión en madera. Ahora nos toca el siguiente numeral, 4. El 4 dice, para el forrado total del fitotoldo con el agrofin, o sea, vamos a forrarlo ahora, mira todo, la parte superficie que está aquí y también la parte delantera y posterior, todo va a estar prácticamente envuelto. ¿Qué superficies identificamos en la estructura? ¿Qué estrategia podemos utilizar para calcular la medida de la superficie total? ¿A cuánto asciende la inversión para el forrado? ¿Cuánto invertirá la comunidad para construir el fitotoldo? Y entonces aquí hay que hallar la inversión en este forrado y después hacemos el total, cuánto invierte por todo. Bien, vamos a comenzar a contestar entonces cada pregunta. Primero, nos preguntaban, ¿qué superficies identificamos? La estructura podemos observar que es la mitad de un cilindro, ¿no? Por eso esta parte era un semicírculo. Entonces esto es la mitad de un cilindro. Imagínate un cilindro así echado, esta es la mitad, lo han cortado en la mitad.
Usted dirá, ¿cómo, profesor? Ya mira, acá te muestro un cilindro completo. Ahí está mi cilindro completo, ¿ve? Este de acá es la mitad de esto. Hazte cuenta que aquí lo vamos a seccionar. Eso es lo que ha quedado aquí. Entonces vamos a sacar los detalles, a ver. Esta longitud que está acá, que es 16, sería la altura del cilindro, ¿no? A pesar de estar echado, sería su altura. Ahí está, todo eso mide 16. Acá lo ponemos, ¿ve? Y de acá tiene un radio, ¿no? Un radio, y tú te acuerdas que el radio de este semicírculo era 5, así que este cilindro tiene un radio cuyo valor es 5. Bien, ahí está, ¿ves? Esta es la altura, no parece, ¿no? Debería estar parado, pero es altura al último, y este sería el radio que tiene, del cilindro completo. Pero este no es el cilindro completo, entonces yo debo de recordar, para el cilindro completo hay una fórmula para hallar el área total. El área total de un cilindro completo era así. Era 2πr por la suma de radio más la altura. Esa es una formulita para hallar el área total de un cilindro completo. Pero este no es el caso. Este de acá es medio cilindro, la mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, de este cilindro completo, ¿te cuenta que hago esto? Se fue la mitad, mira, ¿ve? Esto es el fitotoldo. Entonces sería la mitad del área total que acabo de escribir. Así que hay que sacarle la mitad a esto. La mitad de él, ya le ponemos área del semicilindro. ¿Ven? La mitad. Sería entonces sacando mitad, este 2 se cancela. Quedaría πr y la suma de radio más altura. Este sería entonces la fórmula que va a determinar el área de todo este semicilindro, el área total, ¿no? Para poder cubrirlo totalmente. Y esta fórmula que acabo de encontrar acá es idéntica a la fórmula que hemos planteado en una de las preguntas donde nos dijeron que que haga el desarrollo del fitotoldo e indique cómo encontrar el área total. Ahí hemos demostrado también la fórmula cómo sale, ¿no? Cuando hicimos el desarrollo completo. Bien, como ya tenemos el área, calculemos. El radio, ya conoces, 5. La altura es 16. Coloca valores. Pi es 3.14. Radio 5. Y aquí sería 5 más 16. Ahora hay que efectuarlo y para eso nuevamente nuestra calculadora. Sería pi es 3.14. Multiplicamos por el número 5 y por 5 más 16. Pero 5 más 16 es 21. De una vez con 21 efectuamos y nos sale el numerito 329,7. Entonces anotamos acá 329,70 como es área, metros cuadrados. Ya tenemos el área en este caso determinado. ¿Ve? Ya hemos encontrado eso. Ahora nos piden decir cuál es la inversión para este forrado. La inversión, tenemos que recurrir al inicio donde nos daban justamente los precios. Y el precio decía que 6 metros cuadrados de agrofilm, o sea, este plástico que vas a utilizar para cubrirlo, cuesta 20 soles, 6 metros cuadrados. Entonces, si 6 metros cuadrados cuestan 20 soles, un solo metro tendrá como costo 20 entre 6. Este es el valor de un solo metro. Si ya sabes cuánto cuesta un metro, entonces para sacar el valor de todos estos metros, simplemente hay que multiplicar. Entonces decimos la inversión que va a generar sería el área que tiene 329,70 por el precio del metro. Y ahora hay que multiplicar eso nuevamente. Nuestra calculadora siempre nos ayuda. 329.7 por el número 20 y eso lo dividimos entre el número 6. Respuesta 1099. Entonces aquí sería 1099 soles. Esa es la inversión para poder cubrir con este material de agrofilm. Y con eso ya tendríamos todo lo que se necesita para poder construir el fitotoldo. Entonces ahora ya la última pregunta es, ¿cuánto invertirá la comunidad para construir el fitotoldo? Entonces lo único que tenemos que hacer es recopilar toda la información que ya hemos sacado. Hemos sacado el costo por el fierro galvanizado, hemos sacado cuánto va a ser la inversión por la madera y en este momento ya lo hicimos por el forrado. Ahora esos tres tengo que juntarlos en uno solo para sacar el final. Pasamos a la hoja siguiente de nuestro cuaderno. Bien, seguimos con la misma pregunta, pero ahora vamos a recopilar información. Para conocer la inversión total para construir el fitotoldo, sumaremos las inversiones parciales que hemos encontrado. ¿Ve? Una de las inversiones fue por el fierro galvanizado, los arcos, ¿no? De fierro galvanizado. Inversión en la estructura metálica. Eso nos había salido 732,67 soles. Puedes revisar en el video
que hemos pasado. Bien, otra inversión, los listones de madera. Eso nos había salido 578,52. Y el último es para cubrirlo, el agrofin. Eso nos salió 1099 soles. Ya le he puesto con 00 en decimal para poder sumar fácilmente. Entonces ya tengo las tres inversiones. Yo quiero la inversión total. Sumamos. 7 y 2, 9, etcétera, etcétera. Tú mismo eres. Sale 2410,19. Ya tenemos entonces la inversión total. Lo único que haría es redactarlo. La comunidad invertirá 2.410,19 soles aproximadamente para construir el fitotoldo. Esta palabra de aproximadamente es necesaria porque se supone que hemos trabajado con el valor de pi y el valor de pi no tiene un valor exacto, también lo hemos aproximado, por lo tanto eso hace de que en el cálculo hecho nos salga exacto. Siempre ha habido un pequeñísimo margen donde puedes haberte pasado, no pasado, sino haber obtenido el valor un poquito menor de lo que debería de ser. Entonces esta es la aproximación. Obviamente no va a variar en 10 soles ni 15, no va a variar en 1 o 2 soles como máximo por las aproximaciones que hemos hecho. Entonces ya tienes el valor aproximado que costará construir el fitotol. Bien, con eso hemos terminado entonces el numeral 4. Pasemos al siguiente. Ahora dice, tomemos en cuenta. ¿Qué? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Dice, estamos resolviendo la situación a partir de la visualización y el reconocimiento de las figuras que forman la estructura, así como las propiedades relacionadas para determinar medidas de longitud, perímetros y áreas de superficies planas y cilíndricas. Claro, para hacer, por ejemplo, lo que era la medida de cuántos metros necesito de madera, ahí hemos aplicado perímetros, ¿no? Todo el contorno hemos estado calculando de las figuras. ¿Ve? Para poder, por ejemplo, calcular el material agrofil, cuánto vamos a utilizar, hemos calculado ¿qué cosa? El área. ¿Ve? Entonces hemos hecho ese tipo de cálculos según lo que queríamos averiguar nosotros, ¿no? De figuras planas y cilíndricas, cierto. Las planas era justamente la parte delantera y trasera del fitotoldo. Las cilíndricas, la recubierta que está en forma de curva, ¿no? Entonces hemos hecho todo eso, efectivamente. Pasemos a la siguiente hoja de nuestro cuaderno de trabajo. Finalmente, respondemos la pregunta. ¿Cómo podrían distribuir? Esta ya es la segunda pregunta, porque la primera fue cuánto iba a ser el costo del fitotoldo, ya lo averiguamos. Esta era la segunda pregunta, dice, ¿cómo podrían distribuir la parcela para el cultivo y el manejo de las hortalizas y verduras? 5. Elaboramos un plano utilizando una escala adecuada para representar una posible distribución de las parcelas para el cultivo de las verduras y hortalizas, considerando los espacios libres para el desplazamiento en el terreno. Entonces, en ese terreno que ya está construido, debemos de hacer parcelas, o sea, pedacitos de terreno dentro, en el cual voy justamente a cultivar estas verduras y hortalizas que recuerda eran 6 que me habían planteado en el inicio del texto. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Y quiere que haga un plano con una escala adecuada. Bueno, entonces vamos a dibujar un plano, acá planteamos entonces. Vamos a usar para ello, recordar, esto ha sido experiencia 6, actividad número 5, si no me equivoco, donde habíamos hecho el cálculo de áreas, ¿no? Si usted se acuerda, mediante una cuadrícula. Ahí, por ejemplo, hemos hablado de la escala. Y cuando hablamos de escala, hablamos de dos tipos. Una escala que era numérica y otra escala que era gráfica. La escala numérica te da una proporción, ¿no? de valores, ¿no? Dice de 1 a 3, de 1 a 8. Entonces tú tendrías que escoger una escala adecuada para poder transcribir esas medidas reales a la parte de tu plano que vas a hacer. Con una escala, si fuera numérica, ¿no? Tendrías que poner 1 sobre qué vas a utilizar como escala. Que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, una recomendación podría ser 1 sobre 100. Porque como está en metros, lo llevo a centímetros y así lo transformamos. Y lo podemos medir luego en la hoja, en el plano que estamos trabajando. Otra escala que existía era la escala gráfica, que es mucho más práctica y sencilla. ¿Por qué? Porque cuando la escala es gráfica, simplemente en el dibujo que está, tú tienes que poner un segmento y decirle qué valor vas a considerar ese segmento. Y de acuerdo a eso trabajas todo lo demás. Es mucho más práctico y fácil. Y el que voy a usar yo con fines prácticos, porque se hace mucho más sencillo, es la escala gráfica. Para eso voy a indicarlo en el plano.
Entonces tu plano va a ser tu hoja cuadriculada. Aquí está nuestra hoja cuadriculada, ¿ve? Estos cuadritos, esta cuadrícula me facilita justamente el dibujo que yo quiero realizar. Como estas medidas son números enteros, no hay decimales, nada, entonces la cuadrícula es extraordinaria para esto. Lo que voy a hacer yo es elegir una escala. Entonces voy a elegir acá una escala. Ese cuadradito, ¿qué va a representar ese cuadradito? Y a ese cuadradito yo elijo la escala siguiente, que cada lado del cuadradito, ese cuadradito va a ser de 1 metro. 1 metro va a representar el lado del cuadradito. Y si hablas de área, este cuadradito sería 1 metro cuadrado. Así que el área también lo puedes encontrar contabilizando cuadrados simplemente. Entonces, si es que deseas, ¿no? Ese va a ser mi escala gráfica que voy a utilizar. Entonces, comenzamos. Yo recuerdo que el terreno del fitotoldo tenía 16 metros de largo. Entonces tú vas a decir, si un cuadradito, es una línea del cuadradito es 1 metro, entonces 16 metros son 16 cuadraditos. Comienzo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta aquí llega. Entonces traza, mira. Ahí está la línea. ¿Ve qué fácil? Ahora el ancho era de 10. 10, entonces cuento acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá llega. Aquí, mira, mira. Ahí está la línea. ¿Ves? Ya hice las líneas de referencia. Ahora complétala, pues. Ciérrala acá para tener el terreno total. Ahí está, ¿ves? Qué sencillo es dibujar así. La escala gráfica es mucho más práctica que la escala numérica. Entonces ya tenemos la escala gráfica planteada y con eso comienzo a hacer el dibujo. Ahora dentro de él voy a comenzar a colocar las parcelas. Eran 6 que tenía que utilizar porque así lo mencionaba el texto. Entonces las parcelas que voy a utilizar van a ser de un modelo y voy a utilizar parcelas cuadradas. Entonces voy a colocar así, mira. Como este ancho de acá tiene 10 cuadraditos, ¿no? Y tengo que considerar espacios libres también. Entonces lo que voy a hacer es colocar una parcela cuadrada, 2 parcelas cuadradas sería una acá arriba y otra acá, 2 parcelas cuadradas y un espacio para que pueda transitar, ¿no? El que va a cuidar estas hortalizas y verduras va a tener que transitar cómodamente, ¿no? Y un espacio adecuado, según las construcciones inclusive de casa, debe ser más que 1,5 metros. Entonces yo he elegido como el ancho de 2 metros, o sea, 2 cuadraditos. Entonces, si yo voy a dejar un pasillo de 2 cuadraditos, me quedarían 8 cuadrados libres. Eso lo reparto 4, 4 a cada parcela. Entonces hago una parcela de 4 cuadraditos por 4 cuadraditos. Y aquí lo mismo. 4 cuadraditos por 4 cuadraditos. Y mira, ¿ves? Sobran 2. Esos 2 va a ser parte del pasillo. Ahora, la otra parcela, lo mismo. Dejo un espacio entre parcela para que por aquí también pueda entrar y organizar lo que está cultivando, ¿no? Si es que fuera necesario. Entonces dejo un cuadradito de separación y ahí fabrico la otra parcela de 4 cuadraditos. Y aquí lo mismo. En la siguiente dejo otro cuadradito y fabrico una parcela de 4 y aquí también. Pero eso sobre un cuadradito al final. Cierto. Ese es el espacio, pues, ¿no? La persona puede ir por acá e ingresar por este lado y comenzar en un momento a ver qué sucede con el cultivo que está haciendo, regarlo, etcétera, etcétera. Lo mismo por este lado. Entonces ahí está, mira, distribuido excelentemente. Hay espacios entre cada parcela y hay un pasadizo bastante ancho como para que pueda transitar cómodamente. Este sería, como decirte, la entrada y todo esto sería el pasillo. Ya está entonces mi plano y acá está la escala gráfica. Inclusive si yo quiero áreas, cada cuadradito es 1 metro cuadrado. Cuenta los cuadraditos. Usted dirá, profe, todo esto del pasillo puedes contar. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Comienzas a contar cuadraditos y ya sabes cuántos metros cuadrados tiene. Así que mi escala gráfica es ideal. Bien, entonces aquí vamos a redactar lo siguiente. Vamos a mencionar. Se dispuso en 6 cuadrados, de 4 metros cada lado. El pasillo es de 2 metros para el libre tránsito, porque siempre debe ser un ancho adecuado. Y generalmente, inclusive cuando hacen construcciones de casas, cualquier pasillo, pasadizo que justamente preparen dentro de la construcción tiene que ser de un ancho de 1,5 metros a 2. 2 es los que se sugiere generalmente. Para un libre tránsito, ¿no? De una persona que va, otra regresa, pueden cruzarse tranquilamente. Entonces eso es lo que he tratado de hacer, 2 metros de ancho, libre tránsito de las personas y la separación de 1 metro entre áreas de cultivo, entre estas dos. ¿Ves? Aquí hay una separación y como ves es exacta la distribución. Bien, con eso entonces hemos terminado el numeral 5, pasamos al siguiente numeral que es el 6. Dice ahora, supongamos que las parcelas tienen las siguientes formas.
Ahora me dan alternativas distintas de parcela. Cuadrados, que es lo mejor, más rápido, fácil de utilizarlo. Triángulos equiláteros, también se puede ver, pero tiene que organizarse un triángulo apilado con el otro, tiene que organizarse bien ese tipo de parcelas. Hexagonal, hexágono regular, ya es un poco más complicado utilizar este tipo de parcela. Y el círculo, círculo también ya hay que saberlo distribuir adecuadamente. Entonces, si tú vas a utilizar este tipo de modelo de parcela, entonces tienes varias propuestas. Una sería la que ya hicimos con cuadrados, 6 cuadrados. Otra podría ser con triángulos de esta manera, ¿no? Triangulares, lo pones así. O puedes darle otra distribución también, ¿no? De un momento esto medio inclinado, lo apilas de otra manera, pero es otra forma también de poder, en este caso, hacer la distribución. Puede ser hexagonal como esta, ahí está, ¿ve? Puros hexágonos, o pueden ser con círculos. Entonces tienes 4 formas distintas, inclusive podría agregar una más, ¿no? Y muchas más. ¿Por qué? Porque no me han dicho que las parcelas deben tener todos la misma forma. Acá he hecho puro cuadrado, puro triángulo, puro hexágono, puro círculo. Pero podría ser que tú hagas una combinación de ellos. Aquí haces 2 cuadrados, 2 triángulos y 2 hexágonos. O uno de cada uno, tal vez, ¿no? Depende. Es creatividad y propuesta de cada uno de ustedes. Libertad total. Cada uno decide cuál modelo hace, ¿no? Entonces ya tiene usted diversas formas y, como le dije, puede aumentar combinaciones entre ellos. Ya eso es cuestión de creatividad también de cada uno. Sino que tiene que buscar el más conveniente, ¿no? El que mejor le convenga y aproveche mejor el espacio con el cual cuenta. Bien, pasamos a la siguiente hoja. Ahora nos dice, considerando tu propia distribución, ¿cuál es el área utilizada en cada cultivo? ¿Cuál es el área utilizada en total? ¿Y cuál es el área no utilizada en total? Recuerda incluir los pasillos y espacios libres, además de dar las respuestas en cantidades enteras. Bien, entonces, esta era mi propuesta original, ¿no? El que hicimos en el cuaderno con una escala gráfica que te dije que era muy práctico. Bien, en este de acá entonces vamos a indicar lo que me piden. Primero me pedían cuál es el área utilizada en cada cultivo. Entonces vamos a decir, a ver, el área. Como tengo mi escala gráfica, significa cada cuadradito es 1 metro. 1 metro, 2, 3, 4. 4 cuadraditos, 4 metros. Entonces vamos a hacer justamente eso. Se utilizó la escala gráfica, entonces vamos a poner por acá. El área de una parcela sería de 4 por 4. Aquí lo ponemos 4 por 4, ¿correcto? Entonces sería 16. Y como son 6 parcelas, entonces sería 16 por 6. Eso sale 96 metros cuadrados. Este es justamente el área de todas las parcelas juntas. Esta es de 4 por 4. Esta es la misma, entonces son 6 de ellos. Por eso es 16 por 6, 96. Bien, ya tenemos entonces el área. Ahora vamos con el total. El área total del terreno no necesito calcularlo. Eso se hizo en la primera pregunta que hemos empezado. Era 16 metros por 10 metros. Me acuerdo la medida y si no, cuenta los cuadraditos para que te acuerdes. Entonces sale 160 metros cuadrados. Bien, el área utilizada, el del cultivo, 96 metros cuadrados. Y el área que nos falta en este caso, que nos falta utilizar, el área que nos falta utilizar sería, o sea, la del pasillo, todo el espacio libre, sería el total, que es 160, menos el área donde está el cultivo, 96. Entonces tendrías que restar 160 menos 96. Eso nos sale 64. Ese sería entonces el área no utilizada. Entonces ya he contestado cuál es el área de cada cultivo, cuál es el área total, el área no utilizada en total. Y ahora me dice, recuerda incluir los pasillos y espacios, ya lo hice, además de dar respuestas en cantidades enteras. Bueno, lo único que voy a agregar acá es en cada uno vamos a colocarle las hortalizas y verduras que me mencionaban al inicio, que eran 6, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ahí están las medidas por si acaso, 4 por 4. Una de ellas era el zapallo. Ya vamos a poner, por ejemplo, ahí zapallo. Acá espinaca, aquí le vamos a poner zanahoria, aquí le vamos a poner brócoli, aquí va la lechuga y finalmente con la betarraga. Ese sería entonces las hortalizas y verduras que se ha colocado en cada una de las parcelas. Como ves, de 4 por 4 era la distribución que se hizo. Y ahora había una pregunta más, que ya eso usted lo tiene que consultar a alguien ya que tenga la especialidad, en el cual te decían que hortalizas y verduras se podían combinar, ¿no? Se podían combinar. Acá yo le he puesto cada una en su parcela, separados, pero hay algunas que se pueden combinar.
Entonces ya eso el especialista dirá cuál se puede, en cuál no. Eso depende, ¿no? Hay ciertos verduras, hortalizas que no se pueden combinar. ¿Por qué? Eh, Simplemente un motivo podría ser, por ejemplo, por el tiempo en el cual se cosecha, ¿no? Esa hortaliza o esa verdura. Entonces, si tienen tiempos diferentes, eso puede dañar una a la otra. Entonces, para ello ya el especialista tiene que saber qué es lo que debe de combinar, cuál se puede, cuál no. Eso ya depende ya de conocer justamente los detalles de estas verduras y hortalizas. Bien, entonces ya hemos culminado esto y pasamos a la siguiente, que es ya la evaluación de nuestros avances. Donde dice reflexionemos, por si acaso en la actividad hay una parte que dice reflexionemos, en esa parte de la reflexión son las mismas preguntas que hemos contestado antes. ¿En qué nos puede servir? ¿Nos ayuda el fitotoldo? Nos preguntan, por ejemplo, cómo da la influencia a la familia, ¿no? La construcción del fitotoldo, en qué nos beneficia. Eso ya hemos contestado al inicio. Así que eso ya no lo vamos a volver a ver porque ya lo hemos realizado. Bien, lo único que nos queda es marcar los criterios de evaluación y ya honestamente usted irá leyendo lo que hemos hecho. Establecí relaciones y características, si lo hicimos. Conocí las propiedades geométricas, si hemos detallado del triángulo, teorema de Pitágoras, hemos hecho. Empleé estrategias y diversos procedimientos para determinar la construcción de un fitotoldo, sí, hemos construido, ¿no? Hemos puesto a colores los arcos, las maderas horizontales, las maderas que son de soporte. Entonces todo eso hemos analizado y hemos dicho qué figuras se han observado. Hasta hemos hecho el giro del fitotoldo utilizando el GeoGebra. Bien, dice, plantea afirmaciones sobre relaciones y propiedades de las formas geométricas a partir de las construcciones de un fitotoldo. Sí, ahí hemos hecho, inclusive hemos puesto una figurita de un cilindro en el cual lo seccionamos en la mitad y salió el fitotoldo que estábamos analizando. Entonces sí hemos hecho estas afirmaciones, por lo tanto hemos cumplido lo requerido en estos dos. Bien, entonces ya hemos finalizado y procedemos a pasar ahora solamente mencionarle que próximamente estará la experiencia número 1. Y para finalizar, recordarles que siempre visite el canal Matemáticas Tito Fer, suscríbase y marca la campanita de notificaciones y no olvidarse lo más importante, que es colocar el like para que el canal vaya creciendo y mejorando en la publicación de los videos. Entonces me despido de ustedes, hasta pronto, nos vemos en el próximo video. Gracias.